Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Programación y Diseño Algorítmico 1 en Python. Con este video vamos a comenzar a trabajar en el tercer módulo del curso, en el que estudiaremos sobre todo las estructuras de repetición. Con esta estructura vamos a poder responder preguntas de cómo hacer un cálculo sin tener que ejecutar nuevamente un programa. Es decir, cómo repetir varias veces los cálculos sin volver a ejecutar cada vez los programas que hacemos. O cómo hacer para repetir un grupo de instrucciones varias veces, sin tener que escribirlas varias veces. También podremos evitar que un programa finalice si un usuario comete un error, obligándolo a introducir datos correctos y cónsonos con lo que estamos pidiendo. En pocas palabras, lo que vamos a hacer es que el computador se nos convierte en una máquina. Una máquina es algo que hace una tarea una y otra vez sin necesidad de estarle diciendo que continúe haciéndolo. En el módulo vamos a cubrir estos 5 temas. En el primero vamos a usar la instrucción iterativa while o mientras. En el segundo vamos a aprender a usar una segunda instrucción iterativa, sería el for o repita para. En el tercer módulo vamos a ver las listas y los algoritmos iterativos sobre las listas. En el cuarto módulo veremos algo de manejo de archivos y de datos complejos. Y por último, en el quinto módulo, estudiaremos las matrices. Comencemos. Cuando estamos repitiendo una actividad o en el computador un conjunto de instrucciones varias veces, nos viene la pregunta de cuándo parar o cuántas veces hay que repetir o hasta cuándo hay que repetir. Podemos responder esa pregunta de dos formas. Una es que mientras se cumpla cierta condición, se continúa repitiendo la acción. Y la otra es que de antemano sabemos cuántas veces se va a hacer algo, cuántas veces se va a repetir. Ejemplo de esto es, por ejemplo, si a uno le dicen haga abdominales, haga 100 abdominales, uno sabe de antemano cuántas veces va a tener que repetir el ejercicio. Pero si a uno le dicen haga abdominales hasta que se canse, uno empieza a hacerlo y mientras se cumple la condición de que no estoy cansado, uno repite. ¿Cuáles son los problemas donde típicamente se utilizan estructuras de repetición? Por ejemplo, cuando en matemáticas calculamos sumatorias o productorias. Son típicas estructuras de repetición. Cuando estamos buscando, uno busca y para buscar uno repite una acción, tal vez hasta que consiga lo que uno estaba buscando. También el proceso de ordenar es un proceso repetitivo. Uno va repitiendo una serie de acciones hasta que lo que uno estaba pretendiendo ordenar esté ordenado. Cuando uno estudia series, como por ejemplo aquí la serie de Fibonacci se puede construir en forma iterativa, quiere decir repitiendo una serie de instrucciones una y otra vez. El otro gran conjunto de acciones donde uno repite, utiliza estructura de repetición, es cuando uno utiliza vectores y matrices, ya que los vectores tienen componentes y las matrices tienen elementos y uno muchas veces tiene que hacer acciones sobre cada uno de los componentes del vector o de los elementos de la matriz y entonces uno tiene que barrer el vector o la matriz y entonces hace cálculos utilizando estructuras de repetición. En particular, el repita mientras en Python se escribe con la palabra reservada while, que en inglés significa mientras, y se ejecuta de la siguiente manera. Aquí tenemos una estructura, un código Python, donde yo tengo la instrucción A, tengo la palabra reservada while, tiene una condición, 2 puntos, y viene un bloque de instrucciones de n instrucciones, tantas como uno quiera, siempre debe haber por lo menos una, ¿ok? Que se ejecuta mientras esta condición sea cierta. Y luego del bloque,
puede venir una instrucción B. Entonces, el funcionamiento del while es el siguiente. Se ejecuta la instrucción A, que está fuera del while, por supuesto. Llegamos al while y si la condición es falsa, ok, false, en el control del programa salta a la instrucción B. En cambio, si la condición es true, que es verdadera, si esta condición es verdadera, entramos en el bloque y se ejecutan las instrucciones 1, 2, 3 hasta la instrucción n. Una vez que se llega a la instrucción n, se vuelve al while y se vuelve a verificar la condición. Si la condición es verdadera nuevamente, volvemos a entrar, pero si es falsa, salimos. Entonces, el grupo de instrucciones del 1 al n se van a estar repitiendo consecutivamente hasta que o mientras que la condición sea verdadera. En el momento que la condición sea falsa, se dejan de repetir. Hay que tener claro que la condición del while solamente se evalúa al inicio del ciclo. ¿Okay? No se está evaluando permanentemente dentro del ciclo. Se evalúa al inicio y si es verdadera, se ejecutan todas las instrucciones del bloque. Una vez que se llega al final del bloque, se vuelve al inicio, se vuelve a evaluar la condición y se vuelven a ejecutar las instrucciones si la condición es verdadera. Vamos a ver este ejemplo. Imagínense, yo tengo a una variable i igual a 0 y llego al while y pregunto si mientras que i sea menor que 2, 0 es menor que 2, es verdadero, entro a la instrucción. Entonces, imprimo el valor de i e incremento i en 1. Entonces, i valdría 1, iríamos al while, imprimiríamos el 1, incrementaríamos i y ahorita valdría 2, voy al while y en el while no se cumple más la condición, vengo aquí y se escribe en pantalla fin y el valor de i. Entonces nuestra salida va a ser i igual a 0, i igual a 1 y fin. Aquí no hay ningún problema. El while terminó cuando dejó de cumplirse la condición al incrementar ahí. Pero veamos este otro ejemplo. Miren que lo único que cambia entre este ejemplo y este ejemplo es que intercambiamos el valor de las instrucciones del bloque del while. Entonces primero incrementamos y después imprimimos aquí. Entonces igual empezamos en 0, entramos, incrementamos e i vale 1. Imprimimos el valor de i, ¿ok? Y venimos acá y vale 1. 1 es menor que 2, sí. Incrementamos i en 1, ahora i vale 2. Miren que en este momento ya se dejó de cumplir la condición, pero el while no la verifica y sigue ejecutando y manda a imprimir i igual a 2 y aparece en pantalla i igual a 2. Una vez que termine el ciclo, volvemos aquí arriba y se verifica la condición. ¿Y 2 es menor que 2? No, es falso. Entonces salimos con el valor i igual a 2. Miren que aquí el print se ejecuta siempre, inclusive si se cumplió la condición anteriormente. ¿Por qué? Porque la condición solamente se verifica al inicio del ciclo. Cuando estamos trabajando con estructuras de repetición, especialmente con el while o con el mientras, digamos, tenemos que tener mucho cuidado con los lazos infinitos. Para evitar caer en un lazo infinito, y un lazo infinito es entrar en un while donde la condición es verdadera y nunca se vuelve falsa. Eso nos dejaría a nuestro programa atrapado en las instrucciones del while. Y en general, uno no quiere quedar atrapado, uno quiere que el programa avance. ¿Ok? Entonces, es muy importante que las instrucciones asociadas a la estructura mientras, ¿ok?, al bloque del while, sean capaces de cambiar la condición. Si yo no soy capaz de cambiar la condición, el programa si la condición es verdadera de entrada, el programa va a quedar atrapado en un lazo infinito. Veamos este ejemplo de un lazo infinito. Ahí le asigno 0 y digo, mientras i sea menor que 2, imprimo i. Ok, y al salir del while, imprimiría fin.
Si pongo a correr este programa, mi programa va a empezar a escribir i igual a cero, igual a cero, igual a cero, y no va a detenerse nunca. Para detenerlo tenemos que interrumpir desde el teclado con control C, o si estamos trabajando en un ambiente de desarrollo, tenemos que mandar a detener la ejecución del programa. Y al detenerlo nos aparece este mensaje en pantalla donde nos dice que el programa fue interrumpido desde el teclado porque eso fue lo que ocurrió y no terminó normalmente. Con el while podemos hacer sumatorias. Entonces, cuando trabajamos con sumatorias, hay dos actividades muy importantes que hay que hacer en el lazo. La primera es inicializar tanto el acumulador, quiere decir la variable donde se va a ir acumulando la suma, como el índice del lazo, que es la variable que cuenta cuántos términos hemos sumado. ¿Ok? Entonces eso es importante. Esto se hace antes de llegar al lazo o al loop. ¿Ok? Antes de llegar al while. Y después con la sumatoria, dentro del lazo tenemos que actualizar el acumulador y el índice. ¿Ok? Esas dos cosas son importantes hacerlas dentro del lazo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se hace una sumatoria. Aquí estaríamos haciendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de s de n. ¿Ok? De i. ¿Ok? Estamos sumando los primeros n números naturales. Entonces leemos el valor de n, ponemos la sumatoria en 0, le estamos inicializando, ¿lo ven? Y ponemos i, que es nuestro índice, que cuenta cuántos términos hemos sumado, lo ponemos en 1. Entonces digo, mientras que i sea menor o igual que n, sumamos i, le sumamos i a s, ¿ok? E incrementamos el valor de i. Y esto se va a repetir tantas veces como o mientras i sea menor o igual que n. En el momento que i se vuelva mayor que n, en algún momento eso debe ocurrir, el while se detiene, esta condición se vuelve falsa y llegamos acá e imprimimos el resultado. Por ejemplo, si escribimos el valor de n igual a 5, ese valdría 0 y valdría 1 y se repetiría de 1 hasta 5, entonces sumaríamos 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y una vez que llegamos a más 5 lo sumamos aquí y le incrementamos 1 y se volvería 6. 6 no es menor o igual que 5 y saldríamos con el valor de la suma. Ese valor sería 15, entonces los n primeros números en la suma valdría 15. Y así tendríamos hecho la sumatoria. También dijimos que podemos usar la estructura de repetición while para garantizar que una entrada cumpla con ciertas condiciones y así evitar que por errores que cometa el usuario del programa, el programa se vea forzado a detenerse dando un mensaje de error. Aquí tenemos un ejemplo de un programa que quiere calcular o pretende calcular la raíz cuadrada de un número. Okay, entonces, para que la raíz cuadrada de ese número exista, se requiere que el número sea no negativo. Entonces, para garantizar esa entrada, aquí tenemos nuestro programa, importamos la función sqrt de la librería mat de Python, ¿ok? Y leemos x, que va a ser un número flotante, ¿okay? Y decimos, mientras que x sea menor que 0, esto es lo que no queremos. Entonces, mientras que se cumpla que el valor de x no es el que queremos, vamos a imprimir en pantalla un mensaje diciéndole al usuario que lo que acaba de ingresar no es correcto, diciéndole no se puede ingresar números negativos, y volviéndole a pedir el valor de x. Miren que el programa va a estar dentro de este while mientras el valor de x no sea el adecuado para continuar adelante. De esta forma podemos garantizar que nuestro programa no se detenga por
errores de, de- de entrada de datos del usuario y eso hace que los programas sean un poquito más robustos. Una vez no se cumpla la condición, quiere decir que x sea cero o positivo, llegamos a esta instrucción, entonces dice la raíz cuadrada de x es sqrt, quiere decir la raíz cuadrada, square root de x, ¿ok? Y la calcula. Aquí tenemos un ejemplo de la ejecución del programa. Nos dice escribe un número no negativo, escribimos uno negativo, menos uno. Entonces dice no puede ingresar números negativos. Escribe un número no negativo. Y entonces ahora ingresamos el número 2 y efectivamente cuando ingresamos el número 2 dice que la raíz cuadrada de 2 es igual a 1.4142, etc. Vamos a hacer nuestro primer ejercicio, entonces nos toca programar. Como ejercicio les propongo determinar si un número es primo o no. Y para eso recordemos que un número es primo si tiene únicamente dos divisores. El número tiene que ser un número natural, por supuesto. Ok, antes de continuar les recuerdo que es bueno que ustedes traten de resolver el problema antes de ver la solución o las soluciones propuestas por mí. Y para resolver el problema recuerden que tienen que hacer el análisis de entrada, de salida y escribir el procedimiento o pensar en el procedimiento que van a aplicar para resolver el problema. En este problema mi análisis es el siguiente. Mi entrada va a ser un número n, ¿ok? Que pertenece a los naturales y ese número es el que queremos ver si es o no es primo, ¿ok? La salida va a ser un mensaje que indica si el número n que acabamos de, o que es mi entrada, es primo o no. Y en el procedimiento va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer una búsqueda exhaustiva de los divisores. Hay otras formas de determinar si un número es primo o no, pero esta es la que vamos a aplicar nosotros. Con la búsqueda exhaustiva quiere decir que vamos a buscar o vamos a ver si desde el 2 hasta el n-1 existe algún número que logre dividir a n en forma exacta. Eh, si lo logra dividir alguno de los números, paro la búsqueda porque encontré uno y digo que el número no es primo. Pero si no consigo ningún divisor, entonces llego a la conclusión de que el número es primo. Una vez hecho el análisis, comencemos con la solución. Entonces, esta es mi primera solución. ¿Ok? En primer lugar, vamos a analizar esta función, que es la función donde se leen los, los resultados. Ok, entonces aquí digo leer número, ok, que me va a devolver un entero. Entonces aquí leo un número, le digo que leo un número, lo convierto en entero y lo guardo en n. Y como mi número tiene que ser natural, entonces digo mientras que n sea menor o igual que 0, eh, voy a repetir, cuidado, n no es un número natural. Y estoy aquí en el while. Una vez que n sea mayor que 0, entonces retorno el valor de n. Entonces esta es la estructura de repetición que se utiliza para validar la entrada del número natural. Por otro lado tenemos el programa principal aquí abajo, este de acá. Okay. Este es mi programa principal. Y mi programa principal empieza leyendo el valor de n. Okay. Aquí leemos el valor de n. Y empezamos a buscar candidatos, quiere decir, candidatos a divisores del número n. Y por supuesto, el 1 no lo voy a verificar porque el 1 va a ser divisor de todos los números. Entonces empiezo con el número 2. Este va a ser mi primer candidato, el número 2. Y entonces digo, mientras que no se cumpla, que i sea mayor o igual que n, quiere decir, que me pasé, que i sea mayor o igual, quiere decir, llegué a que i valga igual a n, o que i
n módulo i es igual a cero, quiere decir que mientras que i divida a exactamente a n, sea un divisor de n, entonces mientras que que no se cumpla esto de acá, entonces voy incrementando i. ¿Ok? Entonces ahí le asigno i más 1. Y entonces verifico el siguiente, verifico el siguiente, verifico el siguiente. Eventualmente, o yo consigo un divisor y me salgo por esta condición, o yo consigo, o no consigo ninguno e i se va a volver mayor que n. ¿Ok? Este, mayor o igual a n. Ok, entonces eventualmente me voy a salir. Ahorita, ¿por cuál de las dos condiciones me salí? Eso lo tengo que verificar acá. Entonces yo digo, si n es igual a 1, es decir, o i es menor que n, okay, si es menor que n, quiere decir que me salí porque encontré un divisor. El número n no es primo, entonces mando a escribir que el número n no es primo. Si no, tengo que escribir que el número n sí es primo. Entonces nuestro programa funcionaría así. Vamos a verlo, vamos a ejecutar a ver cómo corre. Escribimos un número, por ejemplo el 71. 71 me va a decir que el número es primo, correcto. Ahora bien, si yo quiero escribir un número, vamos a poner el 86, el 86 me va a decir que el número no es primo porque le encontró algún divisor. Entonces el programa permite calcular ambos. Miren que el programa permite calcular valores de números primos, de números relativamente grandes. Ok, y me dice que este número no es primo. Mire, el programa yo no le pedí que me indicara qué divisor consiguió. Simplemente él me dice que no es primo. No se me pidió indicar cuál es o cuáles son los divisores del número. En esta solución, como tenemos un not frente a la condición, uno puede pensar lo siguiente, que repetir mientras no se cumpla una condición equivale a repetir hasta que se cumpla la condición. Ok, entonces aquí realmente cuando uno dice while not, uno puede pensar que esto se va a repetir hasta que i sea mayor o igual a n o n módulo i sea igual a 0. Entonces, interpretarlo así es mucho más fácil que pensar en mientras que no se cumpla la condición. Entonces, mi consejo es que cuando ustedes encuentren un while con una condición not, con un not enfrente, no piensen en mientras que no se cumpla, sino piensen más bien en el while not como un repita hasta que se cumpla la condición. Correcto, eso le facilita la interpretación del código. Ahora bien, esa condición con el not también la podemos simplificar aplicando las leyes de De Morgan que estudiamos en el módulo anterior. Entonces, recordemos que la negación, el not de un o, de una disyunción, equivale a el not de uno de los términos y el not del otro término. Quiere decir, la conjunción de las dos, digamos, proposiciones negadas. Entonces yo podría decir que not i mayor o igual que n o n módulo i igual a 0 es equivalente a decir que no i mayor que n, mayor o igual a n, y no n módulo i igual a 0, que a su vez es equivalente a escribir i menor que n y n módulo i distinto de 0. Entonces aquí hemos convertido el repita hasta, ok, en un mientras. Miren que ahora, en mi segunda solución, el programa diría así, repita mientras i sea menor que n y
n módulo i sea distinto de 0, quiere decir mientras que i no sea divisor de n. Entonces esta condición es mucho más fácil de interpretar como un mientras que la anterior. Vamos a verla en ejecución. Aquí tenemos nuestro código, igual tenemos lee número, aquí no cambiamos absolutamente nada. ¿Qué cambiamos en el código? Solo la condición aquí. Lo único que cambió en esta condición, aplicando las leyes de De Morgan, y ahora sí se puede leer como un mientras i sea menor que n y n no sea divisible entre i, incrementamos el valor de i y probamos con el siguiente valor. ¿Lo ven? Entonces es mucho más fácil. Acá abajo tenemos exactamente lo mismo que antes. No ha cambiado nada. Entonces podemos mandar a correr mi programa. Escribimos un número, 93 que no es primo. Ok, no es primo. Okay, y en cambio podemos darle un número que pienso yo que sí es primo, 97. 97 es un número primo. Entonces vemos que nuestro programa funciona con ambas soluciones. Otra forma de implementar programas que tengan que repetir muchas veces es usando un centinela. A veces es más fácil pensar en una condición de parada que en una condición para continuar el ciclo. ¿Ok? Entonces, una forma de implementar esta condición de parada es usando una variable centinela. ¿Ok? Esa variable la utilizamos para controlar la salida del ciclo, ¿ok? Del while. Vamos a ver cómo se implementa aquí. Entonces miren que creé mi variable centinela que se llama encontré divisor y la pongo en falso porque mientras yo no encontré el divisor es falsa, ¿ok? Entonces yo digo mientras i sea menor que n y no encontré un divisor, entonces miren lo claro que queda la estructura de repetición aquí con esta variable centinela. Esta variable centinela es booleana. Entonces, al principio, como es falsa, va a entrar aquí al ciclo. Y digo, si yo consigo un divisor, si i divide exactamente a n, quiere decir que n módulo i sea igual a 0, entonces yo puedo decir, encontré un divisor igual a verdadero. Si no, incremento el valor de i en 1. Entonces miren que con esto que está acá, si yo encuentro un divisor, el centinela se va a poner en verdadero, verdadero, no verdadero es falso, y al tener un falso aquí, el while se pone en falso y entonces saltaríamos y saldríamos de la estructura de repetición. Veamos cómo se ve nuestro programa con el centinela. Aquí tenemos al programa con el centinela, mi tercera solución. En él vemos otra vez la función leer número, que no cambió en nada, y aquí en cambio, en el programa principal, tenemos esta entrada, ¿ok? Donde yo le doy el valor inicial al centinela, en este caso falso, y dentro del bloque del while hay un if. Y este if me permite a mí cambiar el valor del centinela. Entonces, cuando el valor del centinela es verdadero, el while sale, y si nunca llega a ser verdadero, eventualmente i va a ser mayor que n, y sale por esta otra condición. ¿Okay? Entonces, esto es nuestro programa con centinela. Aquí abajo queda el programa con estas 4 líneas igual a los anteriores. Vamos a correrlo. Aquí escribimos un número natural, vamos a poner 57 y el 57 me indica que es un número primo. En cambio, si ponemos otro número natural, por ejemplo el 68, el 68 me va a decir que no es un número primo. Entonces, nuestro programa está funcionando, o nuestra tercera solución funciona también como las anteriores. Aquí les estoy mostrando una cuarta forma de implementar
nuestro programa de, de búsqueda de números, si un número es primo o no, haciendo una búsqueda exhaustiva de un divisor. El, y es mediante la interrupción del ciclo de repetición. Para interrumpir un ciclo de repetición contamos con la instrucción break. Desde el punto de vista de la programación estructurada, usar instrucciones como el break no es considerado una buena forma o una forma correcta de programar, pero en ocasiones es conveniente utilizar los break. No es considerado una buena estrategia o una buena técnica de programación porque la condición del while no queda clara, ¿ok? No se sabe. Uno viendo el while no sabe cuántas veces o hasta cuándo se va a repetir el ciclo, porque hay breaks dentro de las estructuras que pueden modificar la cantidad de veces que el ciclo se repite. Entonces, mi consejo es que a menos que sea estrictamente necesario o que el programa gane claridad por el uso de un break, traten de no utilizarlos. Ok, aquí tenemos nuestra solución con el break. Aquí tenemos, leemos el número, ponemos el candidato en 2 y ahorita solo verificamos si i es menor que n. Ok, miren que no verificamos la divisibilidad entre i. Pero dentro del ciclo decimos si n lo logra, si n es divisible entre i, ok, llamamos a la instrucción break. Y el break lo que va a hacer es interrumpir en forma abrupta la ejecución del ciclo. Quiere decir que no sigue con las instrucciones una vez que se alcance el break. Entonces, al no seguir con las instrucciones, mi programa salta a la siguiente instrucción luego del bloque del while y termina su ejecución. Veamos cómo se ve el programa. Aquí tenemos nuestro programa con la interrupción del ciclo. Tenemos aquí leer número y la diferencia acá está en estas dos instrucciones. Ok, miren que en el while solo verificamos si es menor que n, pero nunca verificamos en el while que salga porque i divide a n. ¿Lo ven? Eso se verifica acá y el break nos ayuda a romper este lazo. Okay. Entonces vamos a ver cómo corre nuestro programa. Otra vez, aquí pregunta por un número natural, entonces ponemos 91 y 91 dice que no es primo. ¿Ok? Vamos a probar con otro número, a ver, con un número que sí es primo, vamos a probar el 29 y el 29 nos va a decir que es un número primo. Perfecto. Entonces, así podemos ir nosotros desarrollando diferentes implementaciones de nuestros algoritmos. Noten que un mismo problema con un mismo procedimiento para resolver terminó dándonos 4 formas distintas de resolver el problema o de codificar nuestra solución. Eso es típico que ocurre en programación. Un mismo problema puede ser resuelto de muchas formas distintas. Sigamos haciendo ejercicios, sigamos programando. Entonces ahorita se nos pide implementar una función que dado un número n, calcule el factorial de ese número. ¿Ok? Es decir, n factorial. Y además se nos pide escribir el programa completo que permite probar si la función está bien hecha o no. Ok, otra vez les pido que antes de continuar con mi solución, traten ustedes de hacer el análisis de entrada-salida y escribir el procedimiento para responder a esta pregunta y traten de programar su solución. Y una vez que lo implementen su solución, pueden ver y compararla con la mía. Ok, para el análisis de entrada-salida, como entrada de mi procedimiento, tengo el número n, ok, que es un número natural o 0, ok, digamos, los números naturales ampliados con el 0,
que es al número que queremos calcular el factorial. Y la salida va a ser el valor de n factorial. El procedimiento, ok, es el siguiente. Recordemos que n factorial es igual a la productoria desde i igual a 1 hasta n de i. Y las productorias funcionan de forma similar que las sumatorias. Ok, recordemos que esta productoria va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5 hasta por n. Ok, entonces multiplicamos todos los números desde el 1 hasta el n. Eso quiere decir una productoria o el n factorial, la productoria de i. Okay. Además recordemos que 0 factorial es igual a 1. Okay, esta es una definición. En este caso, para mi solución, dividí el programa en dos partes. La parte de la interfaz y la parte del cálculo del factorial. ¿Okay? Como sugerimos en el primer módulo del curso. Entonces vamos a ver primero la solución de la interfaz que yo propongo. Aquí tenemos la parte de la consola del factorial, es decir, la parte donde leemos los datos que nos da el usuario y además tenemos nuestro programa principal. Okay, aquí digo import, calcula factorial como calc. Ok, y este va a ser el módulo que calcula la parte de la lógica del programa. Y después tenemos definida la función que se llama leer entero no negativo. Ok, con ese nombre está claro lo que hace la función. Va a leer del teclado un número entero no negativo. Ok, y retorna el número leído. Ok, aquí leemos al número. Y miren que como el usuario puede introducir números números negativos, con un while garantizamos que la entrada sea la adecuada. Quiere decir que si n es menor que 0, decirle cuidado, n es un número negativo. Y entonces le volvemos a pedir que escriba un número no negativo. ¿Ok? Y repite esto mientras que me dé números negativos. Ok, retornamos el valor de n y eso es todo de la parte de entrada de datos. Y aquí tenemos abajo el programa principal que lo componen estas tres líneas de código. En primer lugar leemos el número, ok, leemos el valor de n. Después a la variable f le asignamos el valor de llamar en el módulo calculadora factorial a la función factorial. Y a esa función le pasamos el valor de n. Esa es la función que calcula el factorial. ¿Ok? Esa es la parte que calcula. Y una vez que calculamos el valor de n, mandamos a imprimir el resultado en pantalla. Aquí para imprimir el resultado estamos usando no el formateo de una cadena, sino estamos usando, convirtiendo n en una cadena de caracteres, le ponemos y le concatenamos esta otra cadena de caracteres y luego escribimos el valor de f. ¿Ok? Esa es otra forma de trabajar con las cadenas. Esta es la parte del cálculo del factorial, la parte de donde se calcula, la parte de la lógica del programa. Y entonces está compuesta por una única función que la llamo factorial, que recibe un entero, que lo llamo n, y me da a devolver un entero. Ok, y este es el comentario, calcula el factorial, n es el parámetro al que se le quiere calcular el factorial, y retorna el factorial del número que entró como parámetro. Ok, entonces empezamos poniendo a una variable factorial igual a 1. Esto actuaría como el acumulador de la sumatoria, pero en las productorias el acumulador lo ponemos lo inicializamos en 1 y no en 0. Aquí tenemos la función factorial. Ok, entonces el elemento neutro es el 1. Y comenzamos a contar, nuestro contador lo inicializamos en 2, porque el primer término factorial de 1, 1 ya lo tenemos, ya lo tenemos calculado. Entonces, mientras que i sea menor que n, al factorial le asignamos
el factorial multiplicado por i. Entonces así vamos acumulando el valor del factorial e i lo incrementamos 1 a 1. Una vez que i sea mayor que n, salimos y retornamos el valor del factorial. Vamos a ver cómo funciona nuestro programa. Nos vamos aquí a la consola y corremos. Y si escribimos, por ejemplo, que calcule el factorial del número 6, nos devuelve que 6 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, es igual a 720. Bueno, muchachos, esto es lo que quería decirles respecto al uso de la estructura de repetición mientras o while. Nos vemos en el próximo tema. Chao.